Hola, buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante común y hasta cierto punto hemos normalizado en México, que son los actos de corrupción. Pero vamos a hablar en específico de uno de los actos de corrupción más grandes que ha vivido en nuestro país. Este es la estafa maestra. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. La corrupción es un tema muy normalizado en México. Desafortunadamente, como mexicanos, hemos normalizado esto y muchísimo más cosas, ¿no? Pero la corrupción está muy normalizada en México. Digo, somos de los países que más corruptos en el mundo y no es algo sorprendente con los gobiernos que hemos tenido. Volviendo ahora sí al tema, la estafa maestra, tenemos que, a grandes rasgos, ¿qué fue? ¿Qué fue la estafa maestra? Pues bueno, la estafa maestra es una investigación periodística que documentó el desvío de recursos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta investigación fue realizada por el portal de noticias Animal Político y la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mejor conocida con sus siglas MSCI. Esta investigación se publicó en septiembre de 2017. Básicamente cuenta cómo dependencias federales hicieron un fraude con 7.670 millones de pesos, que era dinero destinado para los más pobres y trabajos sociales en los que se encontraban analfabetas, campesinos y trabajadores. Sin embargo, hay que aclarar, en esta investigación también se tienen datos de que este tipo de fraude o este método de fraude comenzó en el 2010 con el gobierno de Felipe Calderón. Haciendo cuentas, en un periodo de 7 años se desviaron cerca de 31.668 millones de pesos. O sea, no solo fue con Lord Peña, sino también volvemos atrás con Felipe Calderón y con los otros 70 años que gobernó el PRI. Digo, hay una frase de Chaira que a mí me gusta mucho, que es, el PRI robó más. Siempre hay hay una razón en esa frase, digo, tiene una razón. No estoy diciendo que Morena no robe, digo, Morena es el dios de la corrupción. Uh-huh. Pero vaya que sí, tiene razón la frase. Digo, hay un instructivo, siempre hay un instructivo de cómo hacer las cosas, siempre. Si no es un instructivo, es un instructor, un maestro, una receta. Entonces, tenemos que entender cómo se logró hacer esto, ¿no, Viridiana? Sí, de hecho en la investigación que se hizo sobre la estafa maestra se encontró que para poder desviar el dinero a empresas fantasma, las dependencias aprovecharon un resquicio en donde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público regula las compras y servicios que adquiere el gobierno federal. De hecho, en uno de sus artículos permite asignar contratos de manera directa a dependencias públicas, como son las universidades, siempre que éstas realicen por lo menos un 51% de los servicios contratados. En la investigación se encontró que se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos de 11 dependencias. En algunos, los contratos no se cumplieron y en otros el costo real fue menor al presupuesto asignado. En uno de los modus operandi que se encontró en la investigación, la corrupción revela la estafa maestra es el uso de universidades públicas para desviar recursos. La ruta que se encontró, que fue la forma en donde desviaron los recursos, era que se contrataba a estas dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o no tienen como un personal al cual desarrollarlo. Así las universidades se ven obligadas a contratar otros servicios o a otras empresas que tampoco tengan la capacidad para realizar el trabajo. Entonces piden los servicios de otra y así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir los servicios a los cuales
deben de cumplir, pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente como al 10% de los recursos asignados. En la investigación de la estafa maestra se encontraron casos donde se repitió hasta 8 veces este paso. O sea que asignamos, digamos, 10 millones de pesos a esa cosa y como nada más es el 10% de tanta mamada que hacen, solo 1 millón es lo que realmente se utiliza. Los otros 9 millones, quién sabe dónde quedan, ¿no? Pero para esto tenemos que Pero, volver bueno, a 2013. como cabe agregar que dentro de todo esto se señala que las empresas que se subcontrataron no fueron cualquier empresa o empresas que las universidades escogieran, sino que fueron empresas que los funcionarios sugirieron para que se desarrollara esto. Y la duda está en que, bueno, el problema está en que estas empresas, muchas de ellas estaban a nombres o eran de los funcionarios de las dependencias que realizaron la estafa. No es algo nuevo, digo, siempre se ha dicho que mi compadre es primero, que la familia es primero, ¿no? Entonces, ahí te va mi compadre y hazme el paro, ¿no? Casi. Entonces, tenemos que volver a 2013 en la sede Sol. Así es, en 2013, Cedesol contaba con un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir despensas, camisetas, gorras y la difusión de la Cruzada Nacional contra el Hambre con el fin de combatir la pobreza extrema. Pero la auditoría confirmó que solo se entregó el 7% de lo que se adquirió. Esta investigación se llevó a cabo visitando los domicilios de las empresas, concluyendo y probando que 3.433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma. 1.000 millones de pesos fueron para la comisión de las universidades y el resto para contratar servicios. Y bueno, para eludir la ley de adquisiciones, las dependencias le entregan contratos a las universidades públicas para que después se le entregan a empresas para hacer supuestos servicios, para los cuales, como ya sabemos, no están calificadas, a cambio de una comisión. Las instituciones educativas subcontrataron 186 empresas, de las cuales, como resultado de la investigación, se supo que 11 son empresas fantasmas y se investigan a 9 por la misma razón. 12 desaparecieron en cuanto se les entregó el dinero y 44 no están registradas ante la Secretaría de la Economía. La función de las otras 6 no tienen relación con los servicios que le fueron contratados. 28 no cuentan con una dirección, 8 no están en las direcciones que declararon y 10 no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Inclusive algunas pertenecen a funcionarios de Pemex. Estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio y fueron creadas con prestanombres. En su mayoría son personas de bajos recursos que aparecían como accionistas o propietarios de dichas empresas. El desvío de recursos se llevó a cabo por 11 dependencias en las que la Secretaría de Desarrollo Social, es decir, Cedesol, Petróleos Mexicanos y Banobras, fueron las dependencias que más dinero desviaron, junto con 8 cómplices, que fueron las universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de entre el 10 y el 15% de los convenios. Qué mala onda, digo, por no decir cabrones, que hayan hecho que las personas de escasos recursos aparecieran como accionistas mayoritarios o propietarios de las empresas. Y digo, Pemex está más que funado, la verdad. Sí. No es como que quiera defenderlo, simplemente Pemex está muy funado. Y siempre hay una lista, no yo lo he dicho, pero siempre tiene que aparecer una lista, siempre hay una mente criminal, ¿cómo decirlo? Siempre hay alguien que lidera. Que lidera o que es el títere, porque tal vez esas personas no lideran, simplemente son los títeres, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los involucrados? Pues fíjense que lamento informarles con todo el dolor de mi alma, pero uno de los involucrados, más bien creo que el cabecilla, nuestro queridísimo Lord Peña, el expresidente de México, se encuentra en esta lista. Y bueno, pues es obvio, ¿no? O sea, estaba en su gobierno, o sea, era lógico que él supiera lo que estaba pasando. Pero además de él se encuentra uno de los ex candidatos que estuvo en la candidatura a la presidencia el año pasado,
el famoso José Antonio Meade, que en ese momento era secretario de Relaciones Exteriores. Pero pues no es todo. O sea, también estuvo involucrado, bueno, hubo 3 cabecillas: Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya y Rosario Robles. Los 3 eran los titulares de grandes empresas. Tenemos a Alfredo del Mazo en el Banco Nacional de las Obras, Emilio Lozoya con Pemex y a Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, pues ellos 3 fueron los principales, pero obviamente no fueron los únicos. O sea, también estuvo involucrado, fíjense que la SEP, o sea, una Secretaría de Educación Pública involucrada en un caso de corrupción. O sea, ¿a qué punto ha llegado México? Sí. No es sorprendente, ¿sabes? O sea, no es sorprendente. Siempre, por algo el gobierno tiene dependencias. Digo, más que nada, apoyarse es que me ayudes, pero en vez de educar a la población, en A este robar. caso, a desviar dinero. Ajá. Claro. Y bueno, pues también incluso el FOBISTE, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. O sea, de verdad que no hay ningún límite. Y bueno, creo que lo más triste de todo son las universidades que fueron involucradas. O sea, el sistema educativo, universidades donde se supone que te enseñan que la corrupción está mal. Bueno, algunas de estas universidades fueron la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalapa, la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Politécnica del Golfo de México. Bueno, todas estas universidades se supone que firmaron 73 convenios con empresas que sabían que eran incompetentes y entregaron el dinero a 129 empresas que, como mencionamos anteriormente, fueron elegidas por las dependencias y los funcionarios. Elegidas, O sea, No fue al azar. hay personas que firmaron este convenio con Cedesol. Digo, puedo mencionar nombres: José Antonilo Orozco, Juan Manuel López, Armando Saldaña, pero vamos a estar sinceros, ¿cuántos de estos nombres realmente Son muy conocemos? O sea, pocos. solo es recalcar que eran altos funcionarios en ese momento, ¿no? Eran cabeza del Y aún gobierno. lo son, porque no siempre los castigan o los retiran de sus cargos, se mantienen ahí. De hecho, un ejemplo, Claro, dan una buena mordida y con es como, por ejemplo, con el presidente de ahorita, ¿no? Que habían fundado a su hermano de que estaba entregando dinero y aún así el presidente lo defendió y que era como una trampa que le habían puesto a su hermano. O sea, cada quien Ujú, se va Ajá, defendiendo. o sea, ujú. no solo su hermano, sino su hermana también, creo, o su prima. Siempre O sea, culpan se al enoja PRIAN. porque le echan en cara esos dineros. Ajá, o sea, se enojan porque les echan eso en cara, pero es que sí, te están echando en cara que estás robando, o sea. Y bueno, y finalmente, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa después de todo este problemón? Pues la Secretaría de Hacienda y ni la Procuraduría General de la República han encontrado el destino final de los 450 millones de dólares robados. Se piensa, una hipótesis es que el dinero se usa para campañas electorales. Diría el meme: no hay pruebas, pero tampoco dudas. Y las empresas que se han logrado contactar, así como de amiga, dame cuentas, se niegan a decir realmente para qué usaron ese dinero o a transparentar el uso de sus recursos. De las 3 cabezas, Rosario Robles, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvo una nueva orden de aprehensión el 6 de noviembre del año pasado. Fue acusada de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita. En más cortas palabras, lavado de dinero, delincuencia organizada, y ahorita está en prisión. Desde ahí busca ir a juicio por su libertad, pero nomás no se la da, ¿no? Evidentemente. Entre sus negociaciones destaca que ofreció pagar solo la fianza de sus delitos y pasar solo 6 años en prisión, oferta que evidentemente rechazaron. Alfredo del Mazo es el actual gobernador del Estado de México. No me sorprende que otro corrupto siga en la política. Y Emilio Lozoya
no ha pisado la cárcel, perdón, desde su extradición de España a México. Eso ocurrió casi desde hace 9 meses, digo. Ahorita está en Polanco cómodamente en su departamento. ¿Y quién le da estos lujos? La fiscalía. Emilio Lozoya ha declarado que él tiene videos de grandes funcionarios públicos obteniendo, o bueno, recibiendo dinero. Y pues evidentemente yo creo que este gobierno no se quiere arriesgar, porque todos los gobiernos son iguales, Ujú. dicen los chatos. Cabe recalcar las fuentes de información, digo, siempre hay fuentes de información. Todo tiene un precio, todos y todos tienen un precio, así que. Y bueno, si nos ponemos a pensar, Claro, este gobierno va bastante mal. Y luego si se revelan casos de corrupción, pues va a estar peor. Aunque pues realmente no importa mucho porque muchas veces la población pues le da igual lo que pasa. Es como de, bueno, no me afecta a mí, no me importa, pero realmente nos afecta muchísimo porque es dinero que le roban al pueblo. o claro, simplemente se quedan con él, me afecta, pero no investigo más, no investigo qué pasó, no investigo cómo me Exacto. afecta. Claro, simplemente decimos son corruptos, pero nunca realmente entendemos el por qué son corruptos o qué los hace corruptos. Y creo que casos como este simplemente se quedan en el olvido. O sea, ¿realmente cuánta gente sabía acerca de este Muy caso? poca. Eh, Finalmente, ¿de dónde sacamos esta información Bueno, mencionada? Pues la de obtuvimos animal. del sitio oficial, de la página oficial de Animal Político, que fueron los encargados de realizar la investigación, y también del portal de noticias BBC de América Latina. Claro, junto con algunos periódicos importantes, como es el New York Times y en México el Universal. Digo, periódicos que nosotros creemos que son los Los más más acercados a confiables. la verdad. Porque todos tenemos un precio. Ajá, todos tenemos un precio, lo acabas de decir. Esto ha sido todo. Entonces, fuimos el equipo 6 de la materia Problemas. de sociología, no, de problemas, perdón, de problemas. Presentó Areli Domínguez, Viridiana de Jesús, Valeria Gómez Chavarría, Montserrat Rodríguez y Ramsés Rosales. Entonces, Gracias por su atención.